Jake Morrison tenía exactamente 3 reglas para sobrevivir en el negocio del transporte de carga. Regla 1. Nunca preguntar qué hay en las cajas. Regla 2. Nunca encariñarse con los clientes. Y regla 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, responder a las radiobalizas de buques desconocidos, porque así es como acabas muerto, arruinado, peor aún, involucrado en el drama de alguien. Así que, naturalmente, mientras Jake estaba sentado en el asiento del capitán de su barco, que definitivamente no era contrabando, observando una señal de socorro roja parpadeante en su escáner, consideró seriamente romper la regla número 3. Y así, damas y caballeros, es como supieron que hoy iba a ser especial. «Oye, Rusty», gritó Jake a la IA de su barco, a la que le había puesto ese nombre por las manchas de óxido en el mamparo que se parecían vagamente a una cara. ¿También estás viendo esta radiobaliza, o me he derrumbado por todas las barritas de proteína liofilizadas? La señal de socorro es real, Jake, respondió Rusty con esa voz sintética, irritantemente alegre, que parecen tener todos los sistemas de IA económicos. Aunque debo mencionar que tu evaluación psicológica aún está pendiente de revisión. Fantástico. Justo lo que necesitaba oír. Jake se frotó la barba incipiente y miró la baliza. A 3 días de la estación más cercana, transportando una bodega llena de suministros médicos a una colonia minera que probablemente ya no existía. Se suponía que sería dinero fácil. Dejar la mercancía, cobrar, tal vez pasar por esa cantina de la estación Kepler donde servían cerveza de verdad en lugar de esa basofia sintética. Pero allí estaba, mirando una baliza de socorro como si fuera a resolver todos sus problemas en lugar de crear otros completamente nuevos. Lo bueno de ser un transportista de carga en el borde exterior es que aprendes a ocuparte de tus propios asuntos enseguida. La galaxia estaba llena de gente que se había metido en problemas, y la mayoría se merecía cualquier lío en el que se hubieran metido. Piratas, contrabandistas, refugiados políticos, fanáticos religiosos, lo que fuera. Jake los había visto a todos. Y su política era simple. Ni su circo, ni sus monos. Excepto a veces, tarde por la noche, cuando la nave estaba en silencio y las estrellas se veían particularmente sentencioso. Jake se preguntó si tal vez se había vuelto demasiado bueno ocupándose de sus propios asuntos. «¿Distancia a la baliza?», preguntó Jake, sabiendo ya que se iba a arrepentir. 2 horas a la velocidad actual. La señal proviene del sistema Serion, 4º planeta. Casi deshabitado, terreno rocoso, entorno hostil. Ya sabes, ese tipo de lugar donde las buenas decisiones se pierden. Acabas de hacer una broma, Rusty. He estado estudiando los patrones de humor humano. ¿Cómo lo estoy haciendo? Terrible. Mantén la navegación. Jake suspiró y miró su manifiesto de carga. Suministros médicos para la colonia designada XK7. Antibióticos. Equipo quirúrgico. Raciones de emergencia. El tipo de cosas que podrían salvar vidas si llegaran a su destino. El tipo de cosas que también valían una fortuna en el mercado negro, razón por la cual probablemente alguien estaba dispuesto a pagarle el triple de la tarifa estándar para transportarlas al medio de la nada. Muy bien, Rusty, cambia de rumbo hacia la baliza de socorro. Pero si esto resulta ser una elaborada trampa pirata, te culpo. Anotado. Aunque debo señalar que mi póliza de seguro excluye específicamente la responsabilidad por malas decisiones humanas. Claro que sí. 2 horas después, Jake empezaba a pensar que tal vez la póliza de seguro de Rusty tenía razón sobre la toma de decisiones humana. La nave estrellada parecía como si alguien hubiera tomado un caza estelar en perfecto estado y lo hubiera estrellado contra una montaña a gran velocidad. Aún salía humo de los restos, lo que significaba que el choque era reciente o que la atmósfera del planeta estaba haciendo algo creativo con la electrónica. Bueno, esto promete, murmuró Jake, revisando su arma y su traje ambiental. Rusty, ¿alguna señal de vida? Escaneando ahora. Detecto múltiples rastros biológicos dentro de los restos.
Además, Jake, debo mencionar que la configuración de la nave coincide con el diseño lupariano. Jake se quedó paralizado a mitad de sellar su casco. Vuelve, Luparion. Ya sabes, la especie que todas las demás civilizaciones de la galaxia consideran máquinas de matar imparables. Los de dientes y garras, y la encantadora costumbre de cazar en manada. Esos luparianos. ¿Me estás diciendo que acabo de desviar mi nave para rescatar al equivalente galáctico de los lobos espaciales? Bueno, dicho así, suena a una decisión cuestionable. Jake observó los restos por la ventana. Los luparianos eran legendarios en toda la galaxia, y no en el buen sentido. Eran superdepredadores que habían evolucionado en un mundo muerto, y de alguna manera, lograron volar espacialmente sin perder su instinto natural de caza. La mayoría de las especies los criaron en una amplia comunidad, y los pocos que no lo hicieron solían acabar siendo ejemplos de advertencia. Rusty, recuérdame de nuevo por qué pensé que responder a una señal de socorro era buena idea. Creo que tus palabras exactas fueron: quizás me he vuelto demasiado bueno ocupándome de mis propios asuntos. Cierto. Nota mental: ignoraré los momentos filosóficos en el futuro. Pero Jake ya se estaba preparando porque, al parecer, su instinto de supervivencia se había tomado unas vacaciones. Agarró su botiquín de emergencia y se dirigió a la esclusa de aire, murmurando sobre lo agradable y aburrido que era transportar carga antes de que le recogiera la conciencia. El lugar del accidente era aún peor de cerca. La nave lupariana había excavado una zanja en el terreno rocoso antes de estrellarse contra un acantilado. Jake siguió el humo y el sonido de lo que podría haber sido un gemido hasta una brecha en el casco. «Hola», gritó de inmediato, sintiéndose ridículo. «¿Hay alguien vivo ahí dentro?» Un gruñido bajo le respondió, seguido de lo que parecía una voz hablando en un idioma puro consonantes y actitud. Jake respiró hondo y se coló por la brecha. El interior de la nave era un caos de electrónica chispeante y metal retorcido. Y allí, en lo que solía ser el compartimento de pasajeros, había una imagen que hizo que el cerebro de Jake se reiniciara por completo. Una mujer lupariana, de unos 2,18 metros de altura, incluso tumbada, estaba apoyada contra un mamparo con lo que parecía una grave lesión en la pierna. Su pelaje era de un gris plateado intenso, y sus ojos eran de ese dorado propio de depredadores que saben exactamente lo peligrosos que son. Pero lo que realmente llamó la atención de Jake fueron las tres pequeñas figuras acurrucadas a su lado. Cachorros. 3 cachorros luparianos, ninguno más grande que un gato doméstico, emitiendo suaves gemidos que tiraban de algo en el pecho de Jake que creía roto para siempre. La mirada de la hembra se fijó en Jake, y casi podía verla calculando si era una amenaza o simplemente un estúpido. Probablemente ambas cosas, siendo honesto. Bueno, dijo Jake, dejando su botiquín lentamente. Esto definitivamente no es lo que esperaba al levantarme esta mañana. La hembra dijo algo en lupariano que Jake no entendió, pero el tono era bastante universal. Se tradujo aproximadamente como: ¿qué demonios haces aquí? ¿Y por qué no sales corriendo y gritando? Buena pregunta, respondió Jake, aunque ella no lo entendía. Me pregunto lo mismo. Uno de los cachorros lo miró con ojos enormes, y Jake sintió que su último resquicio de sentido común se aferraba a las maletas y se iba de vacaciones a algún lugar lejano. De acuerdo, dijo, abriendo su botiquín. Veamos qué podemos hacer con esa pierna. Jake llevaba suficiente tiempo en el espacio como para saber que este era el momento en que las personas inteligentes se retiraban lentamente, les deseaban a todos mucha suerte y volvían a sus tranquilos y seguros viajes de carga. La galaxia estaba llena de historias trágicas, y la mayoría empezaban con alguien que decidía ser un héroe cuando debería haberse ocupado de sus propios asuntos. Pero mientras Jake se arrodillaba junto a la herida Luparion, observando cómo sus instintos protectores luchaban contra su evidente dolor, se encontró pensando en la última vez que se había alejado de alguien que necesitaba ayuda. Eso había sido hacía 3 años en una estación minera del sistema de Las Vegas.
Una familia de refugiados atrapada en medio de una guerra corporativa con la que no tenían nada que ver. Jake había estado transportando suministros igual que hoy, y los había visto apiñados en la plataforma de atraque, esperando un transporte que nunca llegaría. Se marchó ese día. Se dijo a sí mismo que no era su problema, que tenía que preocuparse por su propia vida. Más tarde descubrió que la estación había sido atacada 2 días después de su partida. No hubo supervivientes. Sí, eso no volverá a ocurrir, murmuró Jake, sacando su escáner para ver mejor las heridas de la lariana. La hembra lo observaba con esos ojos de depredador, con todos los músculos tensos a pesar del evidente dolor. Dijo algo más en Luparion, y esta vez Jake captó una palabra que sonaba a cachorros. Traductor universal o no, algunas cosas no necesitan traducción. Tranquila, mamá loba, dijo Jake con voz serena. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. Bueno, excepto quizás a mi propia esperanza de vida. Tenía la pierna gravemente rota, probablemente por el impacto. Sin la atención médica adecuada, no iría a ninguna parte. Y en un planeta hostil como este, eso era prácticamente una sentencia de muerte. Los cachorros estaban ilesos, pero claramente angustiados, emitiendo esos suaves gemidos que dañaban gravemente las defensas emocionales cuidadosamente mantenidas de Jake. Rusty, dijo Jake para calmarse. Necesito que compares la fisiología lupariana con los protocolos médicos humanos. ¿Qué puedo hacer por una pata rota? Jake, me siento obligado a recordarte que los luparianos son considerados los depredadores más peligrosos del espacio conocido. Su fuerza de mordida puede aplastar el titanio. Sus garras pueden destrozar armaduras de batalla. Y tienen la tradición cultural de cazar cualquier cosa que se mueva. Quizás este sea un buen momento para reconsiderar tus opciones profesionales. Sí, bueno, míralos, Rusty. No están cazando nada ahora mismo. Uno de los cachorros se había acercado sigilosamente a Jake, moviendo la nariz mientras intentaba descifrar qué era esa extraña criatura sin pelo. Era del tamaño de un gatito, con patas enormes y ese pelaje esponjoso que parecen tener todas las crías de animales. Sus ojos eran del mismo oro que los de sus madres, pero llenos de curiosidad en lugar de cálculo. Oh, vamos, dijo Jake al universo en general. ¿En serio? ¿Vas a hacerlos adorables? Eso es simplemente obsceno. La Luparion hembra había estado observando este intercambio con creciente confusión. Allí estaba una humana, una especie que le habían enseñado a ver como impredecible y potencialmente peligrosa, arrodillada a su lado con lo que parecía equipo médico. Los humanos eran conocidos por su comportamiento extraño, pero esto era extraño incluso para sus estándares. Jake comenzó a instalar un mener óseo portátil, uno de los equipos médicos que había estado transportando a la colonia. Estaba diseñado para la fisiología humana, pero los principios básicos deberían funcionar en cualquier forma de vida basada en el carbono. Probablemente, tal vez, estaba a punto de descubrirlo. Mira, sé que no podemos entendernos, le dijo Jake a la hembra. Pero voy a intentar ayudarte con esa pierna. Esto puede doler un poco, pero es mejor que la alternativa. La hembra lo observó un largo momento y luego hizo algo que sorprendió a Jake. Pronunció una sola palabra en un estándar con un marcado acento. ¿Por qué? Jake hizo una pausa, mientras el curandero de huesos se acercaba a su pierna herida. «Hablas poco en estándar», respondió ella, con un gruñido bajo que, de alguna manera, transmitía orgullo y desesperación. ¿Para qué ayudar? Los humanos temen a los luparianos. Sí, bueno, dijo Jake, activando el curandero de huesos. Siempre se me ha dado mal seguir la sabiduría convencional. Además, alguien me dijo una vez que la valentía no consiste en no tener miedo. Se trata de tener miedo y hacer lo correcto de todos modos. La hembra hizo una mueca cuando el curandero de huesos comenzó a trabajar, pero no emitió ningún sonido. «Cachorros», dijo simplemente. «Sí», respondió Jake, comprendiendo perfectamente.
Cachorros. A veces, las decisiones más importantes se reducían a las razones más simples. Jake había pasado 3 años diciéndose a sí mismo que mantener la distancia era la jugada inteligente, que involucrarse era una buena forma de acabar muerto. Pero al observar esas 3 pequeñas figuras, acurrucado contra su madre herida, se dio cuenta de que algunas cosas merecían el riesgo, incluso si esas cosas tenían dientes y garras y pertenecían a una especie que la mayor parte de la galaxia consideraba combustible de pesadilla. El menero Oseo funcionó más rápido de lo que Jake esperaba, lo cual era una buena noticia, ya que empezaba a oír las alarmas de advertencia de los sistemas de la nave estrellada. Al parecer, lo que fuera que había derribado un grupo de bucles y un caza no había dejado de causar problemas. «Listo», dijo Jake, comprobando la lectura del dispositivo médico. «Eso debería estabilizar la fractura. Necesitarás atención médica adecuada en una estación, pero debería aguantar por ahora». La hembra se probó la pierna con cuidado y luego miró a Jake con una expresión que podría haber sido de gratitud si él interpretara correctamente el lenguaje corporal lupariano, lo cual, siendo sinceros, probablemente no era así. «¿Nombre?», preguntó con su marcado acento estándar. «Jake Morrison. ¿Y tú eres?» «Kira, líder de la manada del clan Luna». Señaló a los cachorros. «Mis hijos, Fenris, Howl y Scar». Jake miró a las 3 bolas de pelusa que investigaban sus botas. «¿Scar? ¿En serio? ¿Ese?», señaló al cachorro más pequeño que intentaba morderse los cordones con sus diminutos dientes. «Ya le crecerá», dijo Kira con lo que Jake estaba seguro que era humor lupariano. «Cierto. Bueno, Kira, lamento interrumpir este momento conmovedor, pero tu nave está haciendo ruidos muy desagradables. Tenemos que sacarlos a ti y a los chicos de aquí antes de que algo explote». Llevar a 3 cachorros curiosos y a un Luparion adulto herido desde el lugar del accidente hasta la nave de Jake resultó ser una aventura en sí misma. Los cachorros se alejaban para investigar rocas interesantes, olores extraños y lo que parecía no ser absolutamente nada. Jake se encontraba contando cabezas constantemente como una maestra de kinder estresada. «Fenris, aléjate de esos restos humeantes. Howl, deja de intentar comer plantas venenosas. Scar, ¿cómo llegaste ahí arriba?» Tira observaba la escena con creciente diversión. «¿Tienes cachorros?», preguntó. «No, pero estoy empezando a entender por qué algunas especies se comen a sus crías», respondió Jake, recogiendo a Scar de donde de alguna manera había logrado trepar a una roca el doble de grande que él. «Los luparianos no comen cachorros», dijo Kira. «¿En serio? Era una broma. Los humanos bromeamos cuando estamos estresados. Es una de nuestras muchas peculiaridades encantadoras». «Los humanos son extraños», observó Kira, cojeando a su lado. «No tienes idea. Subir a todos a bordo de lo que definitivamente no era contrabando requería una solución creativa. La nave de Jake no estaba diseñada precisamente para pasajeros, especialmente para pasajeros que venían con 3 cachorros enérgicos que trataban todo como un posible juguete para morder. «Rusty», gritó Jake al llegar a la bodega de carga. «Traigo invitados a bordo. Intenta no ser raro». «Define raro», respondió Rusty por el comunicador. «¿Sabes a qué me refiero?» «En realidad, no. Mi programación incluye 17 definiciones diferentes de raro, y los humanos parecen aplicarlas al azar». Escucha sus oídos agudizados al oír la voz de Rusty. «Tu nave habla. Es una IA, inteligencia artificial. Y antes de que preguntes, no es muy inteligente». «Ya lo he oído», dijo Rusty. «Se suponía que debías hacerlo». Los cachorros comenzaron de inmediato a explorar su nuevo entorno con la intensidad concentrada de científicos diminutos y peludos. En cuestión de minutos, lograron abrir 3 compartimentos de almacenamiento, volcar una pila de cajas de suministros y descubrir que los controles ambientales de la nave emitían pitidos interesantes al tocarlos. «Tus cachorros son muy activos», dijo Jake con diplomacia. «La gente es joven», respondió Kira.
A esta edad, aprenden explorando y jugando. Es un comportamiento natural. Claro, natural. Jake observó cómo Fenra desmantelaba sistemáticamente un conjunto de comunicaciones de repuesto. Quizás deberíamos buscarles algo más económico que explorar. Kira emitió un sonido que podría haber sido una risa. No eres lo que esperaba de un humano. Sí, me lo dicen a menudo. ¿Qué esperabas? Miedo. Agresión. La mayoría de las especies huyen al ver luparianos. Los que no huyen suelen atacar. Jake reflexionó sobre esto mientras separaba a Howl del acoplamiento de potencia principal de la nave. Debo sentirme solo. El simple comentario pareció pillar a Kira desprevenida. Miró a Jake con esos ojos depredadores. Pero por primera vez, Jake vio algo más allí. Tristeza, tal vez. O reconocimiento. Sí, dijo en voz baja. Lo es. Bueno, por si sirve de algo, tú tampoco eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Jake lo pensó. Sinceramente, monstruos babeantes con gusto por la carne humana. La reputación que tiene tu especie ahí fuera es bastante intensa. Somos guerreros, dijo Kira con evidente orgullo. No nos acobardamos ante las amenazas. Protegemos a los nuestros, pero no somos monstruos. No, asintió Jake, viendo a Scar acurrucarse para echarse una siesta en una pila de mantas de envío. Ya lo veo, Jake. Rusty lo interrumpió. Detecto varias naves acercándose a nuestra posición. Parecen estar buscando señales de vida. A Jake se le heló la sangre. ¿Qué tipo de naves? La configuración sugiere cazarrecompensas. 3 naves fuertemente armadas. Estarán dentro del alcance de las armas en aproximadamente 10 minutos. Kira se puso de pie al instante a pesar de su herida. Nos cazan, dijo con gravedad. Hay una recompensa por las cabezas de los Luparin. Una gran recompensa. ¿Cuán grande?, preguntó Jake, aunque ya se dirigía a la cabina. Suficiente para comprar una nave nueva. Tal vez 2 naves. Jake se detuvo en la escotilla. Y me dices esto porque nos has ayudado. Mereces saber el precio de tu bondad. Jake la miró, luego a los 3 cachorros que ahora estaban acurrucados junto a su madre. Percibiendo la tensión en el aire, pensó en la bodega llena de suministros médicos, en el dinero fácil que esperaba en la colonia, en sus 3 reglas para mantenerse con vida en una galaxia peligrosa. Rusty, dijo, enciende los motores. Nos vamos. Jake, quizás este sea un buen momento para reconsiderarlo. Ahora no, Rusty. Sácanos de aquí. Kira lo observó con esos ojos dorados. Podrías cobrar la recompensa. No te culparía. Sí, bueno, dijo Jake, acomodándose en el asiento del piloto. Siempre se me ha dado fatal tomar decisiones financieras sensatas. Mientras la nave despegaba, Jake vio a los cazarrecompensas acercándose en su pantalla trasera. 3 naves, tal como había dicho Rusty, profesionales, bien armadas y probablemente no de las que se hacen preguntas primero. Un momento, gritó Jake a sus pasajeros. Esto se va a poner interesante. Y eso, como resultó, fue el eufemismo del año. Rusty, dime si tienes algún análisis táctico brillante sobre nuestra situación actual, dijo Jake, observando las naves cazarrecompensas acercarse en su escáner. Bueno, Jake, la buena noticia es que tu nave es significativamente más rápida que la de ellos en línea recta. La mala noticia es que tienen una potencia de fuego superior, mejores escudos y lo que parece ser un sistema de coordinación táctica que sugiere que ya lo han hecho antes. Fantástico. ¿Alguna otra observación positiva? Además, uno de ellos nos está llamando. Jake suspiró. Comuníquenlos. El comunicador. Cobró vida con una voz que parecía marinada en whisky barato y malas decisiones. Atención, carguero. Soy el capitán Vex de la nave cazadora Pada. Hemos escaneado su nave y detectado señales de vida luparianas. Entreguen a los objetivos pacíficamente y serán compensados por sus molestias.
Jake volvió a mirar a Kira, que estaba agachada protectoramente sobre sus cachorros. Los tres pequeños estaban apretados contra ella, ya no juguetones, sino alerta y asustados. Era asombroso lo rápido que habían pasado de exploradores curiosos a una familia aterrorizada. ¿De cuánta compensación estamos hablando?, preguntó Jake en la calma. Jake, preguntó Kira bruscamente, pero él levantó una mano. 5.000 créditos por la hembra adulta, 50.000 por cada cachorro, respondió Vex. Más que suficiente para comprarse una nave mejor y una jubilación cómoda. Jake silbó en voz baja. Eso es mucho dinero. De hecho, lo es. ¿Qué dices, carguero? Dinero fácil. Sin hacer preguntas. Jake volvió a mirar su escáner. Los cazarrecompensas habían formado un triángulo suelto alrededor de su nave, cortándole las vías de escape. Trabajo profesional. Ya habían hecho esto antes. Tengo una contrapropuesta, dijo Jake en la calma. ¿Qué tal si tomas tu generosa oferta y la metes donde no llega la radiación cósmica? El silencio que siguió fue roto por la voz sintética de Rusty. Jake, creo que acabas de agravar la situación innecesariamente. A veces, una escalada innecesaria es lo más humano que puedes hacer, respondió Jake, y luego volvió al comunicador. Además, tengo curiosidad por ver qué pueden hacer estos elegantes cazarrecompensas contra la terquedad humana de toda la vida. La respuesta fue inmediata y predecible. Explosiones de energía iluminaron el espacio alrededor de la nave de Jake cuando los tres cazadores abrieron fuego. El contrabando, definitivamente no, pudo haber sido rápido, pero no estaba diseñado precisamente para el combate. Jake lanzó la nave en una salvaje maniobra de corcho que dejó a todos, excepto a los cachorros, pegados a los mamparos. Bien, nuevo plan, gritó Jake por encima del ruido de los motores al límite. Vamos a hacer una estupidez. Eso no es un plan, dijo Kira apretando los dientes. Es un deseo suicida. Bienvenidos a la humanidad, respondió Jake, lanzándose hacia la superficie del planeta. Nos especializamos en planes estúpidos que de alguna manera funcionan. Los cazarrecompensas lo siguieron, pero Jake tenía una ventaja que ellos no tenían. Desesperación mezclada con un total desprecio por las recomendaciones de seguridad del fabricante. Impulsó los motores de la nave más allá de sus límites recomendados, atravesando la atmósfera del planeta a velocidades que hicieron crujir el casco en señal de protesta. Jake, dijo Rusty con lo que parecía genuina preocupación. Mis cálculos sugieren que este ángulo de aproximación provocará un fallo estructural catastrófico en aproximadamente 3 minutos. Tus cálculos no tienen en cuenta el factor Jake Morrison, respondió Jake, deteniendo el paso justo antes de llegar a la cordillera. La panza de la nave rozó los picos rocosos, lanzando una lluvia de chispas a través de la bodega de carga. Tras ellos, los cazarrecompensas tenían dificultades para igualar su maniobra. Uno de ellos detuvo el paso demasiado tarde y rozó un pico de montaña, lo que provocó que su nave girara y se estrellara. Los otros dos seguían persiguiéndolos, pero ahora eran más cautelosos. ¿Ves?, dijo Jake. A veces la estupidez funciona. Fue entonces cuando el pequeño Scar decidió ayudar. El cachorro más pequeño había estado observando la persecución con esos grandes ojos dorados, y algo en la tensión en el aire pareció despertar sus instintos. Emitió un sonido que Jake nunca había oído antes. No un gemido ni un gruñido, sino algo que pareció vibrar a través del casco de la nave. ¿Qué fue eso?, preguntó Jake, pero Kira ya se estaba moviendo. ¿Scar? No, dijo en Luparion. Pero era demasiado tarde. El aullido del cachorro fue respondido por su hermanos, y de repente la bodega de carga se llenó de un sonido armónico que le provocó dolor de muelas a Jake. Rusty, lo detectan los sensores externos. Sí, Jake. La resonancia sónica se transmite a través del casco de la nave. Es bastante notable, la verdad. Uno de los cazarrecompensas que lo perseguían se desvió repentinamente de su curso,
Los sistemas de su nave aparentemente se vieron afectados por el aullido combinado del Kev. Jake observó con asombro cómo la nave del cazador comenzaba a desmoronarse. Trozos de placas perforadas salieron volando al espacio. Bueno, dijo Jake. Eso es nuevo. El tercer cazarrecompensas, el capitán Vex, era de una pasta más resistente. Su nave seguía avanzando, disparando armas, pero Jake podía ver en sus sensores que el ataque sónico también estaba afectando los sistemas de su nave de persecución. Las luces parpadeaban en el puente del cazador, y sus disparos se volvían cada vez más erráticos. Pira, ¿puedes hacer que lo hagan de nuevo?, preguntó Jake. No es algo que ellos controlen, respondió Kira. Pero ella estaba mirando a sus cachorros con evidente orgullo. Son jóvenes. Sus habilidades aún se están desarrollando. Pero en momentos de gran estrés, a veces afloran los instintos de manada. Instintos de manada. Los luparianos cazan en grupos coordinados. Nuestro aullido puede desorientar a las presas, perturbar sus sistemas. Pero estos son cachorros. No deberían ser capaces de hacer esto todavía. Jake sonrió. Sí, bueno, hoy ha estado lleno de sorpresas. El tercer cazarrecompensas seguía persiguiéndolos, pero su nave claramente tenía dificultades. Jake podía ver humo saliendo de sus motores, y sus sistemas de armas se habían desconectado. Hora de la coupigra. Oye, Vex, gritó Jake por el comunicador. ¿Sigues ahí? ¿Qué le hiciste a mi nave?, gruñó Vex. Nada. Fueron ellos. Resulta que los cachorros luparianos son incluso más peligrosos de lo que dicen. ¿Quién lo diría? Esto no ha terminado, carguero. Sí, dijo Jake, viendo cómo la nave del cazarrecompensas se alejaba cojeando hacia el espacio. Y la próxima vez, quizá deberías meterte con alguien que no tenga una manada de lobos espaciales cuidándole las espaldas. Al pasar el peligro inmediato, Jake sintió algo que no había experimentado en años. Era parte de algo más grande que él mismo. Kira lo miraba con lo que solo podría describirse como respeto. Y los cachorros estaban acurrucados juntos, exhaustos por su primera cacería de verdad. Entonces, dijo Jake, acomodándose en su asiento de piloto. ¿Alguien conoce un buen lugar para descansar? Porque tengo el presentimiento de que esto es solo el principio. Scar lo miró con esos ojos enormes y emitió un pequeño sonido que podría haber sido un gesto de asentimiento. O tal vez solo pedía comida. Con los cachorros, era difícil saberlo. Pero por primera vez en 3 años, Jake Morrison sintió que estaba exactamente donde debía estar. 3 días después, Jake estaba atracado en la estación Haven, un puerto neutral que no hacía preguntas ni guardaba registros. Era el tipo de lugar donde un carguero humano y una familia de luparianos podían tomarse un respiro sin preocuparse por cazarrecompensas ni política galáctica. Los cachorros se habían adaptado a la vida en la nave con la resiliencia que parecía innata en su especie. Fenris había reclamado el asiento del copiloto como su trono personal. Powell había descubierto que el sistema de ventilación de la nave era excelente para escalar, y Scar se había convertido en la sombra personal de Jake, siguiéndolo a todas partes con la devoción de un acosador particularmente peludo. ¿Sabes?, le dijo Jake a Kira mientras veían a los cachorros jugar en la bodega de carga. Empiezo a pensar que no son los monstruos aterradores que la galaxia los pinta. Las orejas de Kira se movieron con lo que Jake había aprendido que era diversión lupariana. Podemos ser aterradores cuando es necesario, pero también somos una familia. Estas cosas importan más que la reputación. Sí, estoy empezando a darme cuenta. Jake había pasado los últimos 3 días aprendiendo más sobre la cultura lupariana de lo que jamás hubiera esperado saber. No eran los depredadores descerebrados que la propaganda galáctica los pintaba. Eran seres complejos e inteligentes con sus propios códigos de honor y estructuras familiares. El hecho de que parecieran sacados de las pesadillas ancestrales de la humanidad era solo una desafortunada coincidencia. He contactado con mi clan, dijo Kira, sentándose a su lado.
Nos encontraremos en la Unión Kepler en 2 días. Serán recompensados por su ayuda. No quiero una recompensa, dijo Jake automáticamente, pero se contuvo. Es decir, no me negaría a reparar mi nave. Esos cazarrecompensas me destrozaron los estabilizadores. Se hará, pero Jake Morrison, nos has dado algo más valioso que créditos. Nos has dado nuestras vidas. En la cultura lupariana, esto crea un vínculo inquebrantable. Jake la miró, intentando interpretar la expresión de sus rasgos lobunos. ¿Qué clase de vínculo? Ahora eres parte de nuestra manada, parte de nuestra familia. Si alguna vez necesitas ayuda, llámanos y acudiremos. No importa dónde estés, no importa el peligro. De hecho, da un poco de miedo, admitió Jake. Bien. Debería serlo. Scar eligió ese momento para acercarse contoneándose y subirse al regazo de Jake, acurrucándose como un gatito gigante. Jake se encontró rascándole automáticamente detrás de las orejas, lo que le valió un gruñido de satisfacción que le resonó en el pecho. «¿Le gustas?», observó Kira. «Sí, bueno, el sentimiento es mutuo. ¿Pero qué pasa cuando ya no sea tan mono? Cuando mida 7 pies de altura y tenga garras capaces de destrozar armaduras, seguirá siendo Scar. Seguirá recordando al humano que ayudó a su familia cuando nadie más lo hizo. Los cachorros no olvidan la bondad». Jake bajó la vista hacia la pequeña figura en su regazo. Era difícil imaginar a esta bola de pelusa convirtiéndose en uno de los depredadores más temidos de la galaxia. Pero claro, hace 3 días, él tampoco se imaginaba adoptando una familia de lobos espaciales. «Rusty», gritó Jake. «Traza un rumbo hacia la intersección Kepler. Es hora de que nuestros pasajeros vuelvan a casa». «Rumbo trazado, Jake. Aunque debo mencionar que los cachorros han logrado reprogramar mis subrutinas de humor. Ahora tengo acceso a aproximadamente 3000 chistes luparianos, la mayoría relacionados con la caza y la dinámica de manada. Por favor, dime que no vas a empezar a contarlos». ¿Cuándo cruzó el lupariano la ruta espacial? Rusty preguntó alegremente. «No voy a responder eso. Para llegar a la otra presa». Jake gimió. «Kira, tus hijos rompieron mi IA. Son muy listos», respondió con evidente orgullo. «Se parecen a su madre». 2 días después, Jake se encontró en el entronque Kepler, rodeado de más naves luparianas de las que jamás había visto juntas. Los cachorros vibraban de emoción ante la perspectiva de ver a su familia extendida. Mientras tanto, Kira permanecía en el ventanal con una dignidad que le recordó a Jake porque su especie inspiraba respeto en toda la galaxia. «Esa es la nave insignia del clan», dijo, señalando una enorme nave que parecía diseñada por alguien que creía que la forma debe seguir a la función, y la función debe ser intimidante. «Mi hermano la comanda. ¿Intentará comerme?», preguntó Jake, medio en broma. «Probablemente no, pero querrá ponerte a prueba. Es tradición. Hazme la prueba. Ya verás». Y Jake sí lo vio 1 hora después, cuando se encontró cara a cara con el Luparion más grande que jamás había visto. El hermano de Kira, que se llamaba Grimhab, medía fácilmente 8 pies de altura y tenía la constitución de un acorazado. Su saludo consistió en un apretón de manos aplastante y una mirada que parecía mirar directamente al alma de Jake. «Entonces», dijo Grimhab en perfecto estándar, «tú eres el humano que ayudó a mi hermana». «Ese soy yo, Jake Morrison, buen samaritano profesional e idiota a tiempo parcial». La risa de Grim Jones fue como una avalancha. «Me gusta», anunció a los luparianos reunidos. «Tiene humor ante el peligro. Esto es bueno». Lo que siguió fue la fiesta de despedida más extraña a la que Jake había asistido jamás. Resultó que los luparianos sabían cómo celebrar. Había comida. Había una bebida que probablemente podría impulsar una pequeña nave estelar. Y había historias que pintaban una imagen de una especie que era mucho más compleja de lo que sugería su reputación. Los cachorros, ahora rodeados de decenas de familiares, estaban en el cielo.
Regocijaron a todos con historias de su aventura, completadas con recreaciones dramáticas. De la persecución del cazarrecompensas. Jake se encontró siendo descrito como una especie de figura heroica, lo cual era a la vez halagador y profundamente embarazoso. Ya sabes, le dijo a Kira durante un momento de tranquilidad. Voy a extrañar tenerlo cerca. El barco parecerá bastante vacío sin el sonido de pequeñas garras en las placas de la cubierta. Ellos también te extrañarán a ti, respondió. Pero esto no es un adiós para siempre. Los lazos de manada no se rompen fácilmente. Ella tenía razón, por supuesto. Durante los siguientes meses, Jake descubrió que sus viajes de carga lo llevaban a sistemas por donde pasaban naves luparianas. Coincidencia, lo llamaban, pero Jake sabía que no era así. Fenris estaba adquiriendo su papel como futuro líder de la manada. Howl había descubierto un talento para la ingeniería naval que impresionaba incluso a los técnicos humanos, y Scar se había convertido en un maestro de lo que Jake solo podía describir como una intimidación adorable. Lo calmarían con actualizaciones sobre su entrenamiento, sus aventuras, su creciente comprensión de la galaxia más allá de su mundo natal. Y Jake, a su pesar, descubrió que esperaba estas llamadas más de lo que quería admitir. Entonces Rusty dijo un día mientras transportaban una carga de equipo de terraformación a un mundo fronterizo, ¿cómo se siente ser el primer miembro de la manada humana de la galaxia? Jake pensó en ello mientras observaba las estrellas pasar por la ventanilla. Su barco ahora era más silencioso, más organizado y mucho menos propenso a ser destruido por cachorros curiosos. Pero también era más solitario y echaba de menos el caos que conlleva tener una familia a bordo. ¿Sabes qué, Rusty? Se siente bastante bien. Aunque haya cambiado completamente tu vida, especialmente porque ha cambiado completamente mi vida. Jake Morrison había comenzado este viaje como un hombre que se ocupaba de sus propios asuntos, que se mantenía alejado de los problemas de otras personas y que tenía 3 reglas para mantenerse a salvo en una galaxia peligrosa. Lo terminaba como alguien que había aprendido que a veces las conexiones más importantes surgen de los lugares más inesperados. Y si eso significaba tener que explicar ocasionalmente a los funcionarios de aduanas por qué el interior de su barco tenía marcas de garras en cada superficie disponible, bueno, ese era un pequeño precio a pagar por pertenecer a algo más grande que él. Además, añadió Jake, acomodándose en su asiento de piloto. De todos modos, siempre he sido terrible siguiendo las reglas. Detrás de él, el sistema de comunicaciones sonó con un mensaje entrante. Jake sonrió al reconocer la frecuencia. Al parecer, los vínculos de la manada no se rompían fácilmente. Y honestamente, así era exactamente como a él le gustaba.